Hola, hoy voy a ocuparme de una herramienta que nos ha demostrado ser muy útil y tener muy buenos resultados para ayudar a clarificar la, la idea central de los proyectos de graduación. Es una herramienta que la estamos eh, enseñando hace varios años en la cátedra y que es notable cómo los proyectos suelen ganar en claridad y en fortaleza luego de que ustedes la aplican. Esa herramienta es una herramienta que se llama premisa. Esta, esta premisa es una idea que contribuye a aclarar los aspectos esenciales del proyecto. Para, para desarrollar este concepto de la premisa, yo me voy a basar en un texto que les voy a compartir aquí mismo en la plataforma, va a estar debajo de esta clase, y que es un texto que se llama Método DPA, es un texto de Pablo del Teso, y es un texto en el cual, bueno, DPA hace referencia a la sigla de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales. Es un texto muy sencillo, está escrito a la forma de un manual, es de una lectura muy clara, y yo se lo recomiendo mucho. Se lo recomiendo más allá de lo que vamos a trabajar hoy, de que esta herramienta de la premisa yo la he tomado de este texto. Se lo recomiendo, más allá de lo que vamos a hablar hoy, de que lo tengan como un texto de consulta, porque tiene una forma muy clara y estructurada de cómo llevar adelante el desarrollo de un proyecto audiovisual. Mucho de lo que el autor expone en este texto puede ser seguido, eh, le diría casi que al pie de la letra, y los va a ayudar a organizarse mucho en el avance de las etapas de vuestros proyectos. Pero hoy me voy a centrar en algo muy puntual, que es esta herramienta de la premisa, y que el autor la- la describe como una forma de enunciar la idea a partir de la cual se desarrolla un proyecto cinematográfico. Esta idea en general es lo que da origen a los proyectos. Ese, ya sea la forma que tenga el proyecto que ustedes están llevando adelante, siempre hubo alguna idea donde todo arrancó. Puede haber sido que ustedes hayan deseado contar una historia personal, una historia que les interesa, algo de lo cual se enteraron por una nota en un diario, eh, o una inspiración que les haya venido en el momento. Sea como sea, todo lo que ustedes están pensando llevar adelante nació en una idea, algo muy pequeño. Esa idea luego la van a hacer crecer y va a terminar siendo eh, una película, un proyecto audiovisual o incluso una investigación. Esto que les cuento es una herramienta que es muy útil para clarificar la forma que toma esa idea. Y se la recomiendo realmente tanto para los que hacen proyectos de investigación como para los que hacen proyectos audiovisuales. Esta definición de la premisa, como esta forma de enunciar la idea a partir de la cual se desarrolla un proyecto cinematográfico, va a tener algunas particularidades que son las que les voy a pasar a describir. Primero, la premisa no es el pitch. Quizás ustedes ya tengan contacto o tengan experiencia con la idea del pitch. El pitch, para aquellos que todavía no lo hayan
experimentado, que no hayan atravesado la situación de pitchear un proyecto. El pitch es en general un texto breve en el cual uno cuenta su proyecto, pero a la vez desarrolla algunos elementos que tienen que ver con vender el proyecto. Esta premisa, la cual vamos a desarrollar hoy, tiene algunos elementos de contacto con el pitch, pero es un texto distinto. El pitch, uno, además de la historia en sí, suele incorporar eso, elementos de venta del proyecto, que va más allá del argumento y del guión. La idea de la premisa es centrarnos en el argumento, en el cuento que ustedes quieren contar. Y esto de tener un cuento para contar se aplica absolutamente a todos los proyectos que ustedes están pensando. Aún en el caso de aquel que quiera hacer una, me imagino una videodanza, un videoarte, un ensayo, un poema visual. Siempre tenemos un cuento para contar. Hoy nos vamos a centrar esta herramienta en una idea, si quieren, un poco más clásica, pero la misma herramienta que hoy les estoy contando se puede aplicar a cualquier proyecto que ustedes estén encarando, aunque no sean proyectos clásicos. Les decía, bueno, que la premisa se circunscribe a la historia, a lo que luego será el guión. ¿Qué estructura tiene este texto? Y esto, ya les adelanto que es un texto muy corto, y que tiene un sentido que es explicativo. Es esquemático. Y acá yo me voy a animar a ser esquemático. Y me animo especialmente porque yo, bueno, en mis proyectos, en los que produzco y en aquellos que incluso que dirijo, yo suelo no apegarme a estructuras clásicas, no son las que más me gustan. Yo prefiero aquellos proyectos cinematográficos o audiovisuales que, que presentan preguntas, eh, que, que abren ciertos espacios de reflexión, de pensamiento, y que en general no tienen una estructura clásica. Pero aún así, al empezar a utilizar esta herramienta en mis propios proyectos, eh, empecé a tener mucha más claridad acerca de cómo contarlos. Por eso les voy a pedir que se animen junto conmigo a tomar una, eh, a hacer esquemáticos, ¿no? Hoy vamos a hacer esquemáticos y vamos a aceptar este manual de pasos esquemáticos que este autor nos propone. Es un autor que muy clásico en el sentido de que se referencia en autores como Sid Field, por ejemplo, que es este autor que escribe esos libros del tipo de cómo escribir un buen guión en 10 pasos, o ese tipo de manuales que en general están más enfocados en un cine como el de Hollywood, ¿no? Un cine con una estructura clásica y donde todo está llevado adelante por personajes que tienen acciones. Pero yo me he amigado mucho con esta idea y creo que son ideas de las cuales sirven tomar de ellas todo aquello que nos sirve, sin preocuparnos tanto, porque el fondo ideológico de aquellas películas que están más representadas por este tipo de estructuras y de esquemas, no sean en general las que más nos gustan. Pero este sistema
de esquemas, hacen que esas ideas se desarrollen muy bien y tengan un muy buen soporte y especialmente mucha claridad para contarlas. Y esto se trata, esta herramienta de la premisa, se trata de una herramienta que nosotros queremos que ustedes incorporen para lograr, primero que nada y fundamentalmente, claridad en la explicación de vuestros proyectos. La premisa, como texto, está formado por 3 oraciones. Y acá les pido que a partir de ahora, y vamos a desarrollar durante el resto de la clase cómo pensar y cómo escribir esta premisa, se atengan, casi como una regla de oro, una regla dura a los pasos que les voy a contar. Entonces, está formada por 3 oraciones. Esas 3 oraciones tienen que lograr capturar los elementos esenciales del guión. Y ojo, que se supone que cuando uno escribe y prepara este texto, el guión no existe todavía. Así que aquellos de ustedes que todavía no tienen un guión, no se preocupen, porque este texto es previo al guión. Este texto es o sea, explica esos elementos esenciales que van a estar en el guión y que son los que están en la idea que ustedes han tenido hasta ahora y que es lo que disparó todo lo que va a ser vuestro proyecto. ¿Para qué escribimos esta premisa? ¿Qué tiene que lograr esta premisa? Y primero, tiene que asegurarle al lector de esta premisa, y que luego va a ser el lector de vuestro proyecto. Esto puede ser perfectamente el encabezado de una carpeta de proyecto. Le tiene que asegurar a ese lector que la idea que ustedes quieren llevar adelante tiene potencial. Esto quizás suene muy elemental, pero ustedes imagínense que cuando uno presenta un proyecto, a cualquier instancia, sea a una beca, a una convocatoria internacional de un fondo de apoyo para proyectos independientes, incluso cuando uno presenta un proyecto para buscarlo, conseguir el interés del Inca a través de alguna de las vías que tiene, que plantea el plan de fomento, el lector, que en general va a ser un jurado, un seleccionador, un productor al cual ustedes le acerquen vuestra idea, tiene que saber, tiene que convencerse lo más pronto posible que la idea que ustedes tienen tiene un potencial. O sea, que es posible llevarla a la pantalla, que es posible hacerla concreta. Además, tiene que demostrar que tiene elementos familiares y a la vez originales. Esto es algo de lo cual se habla siempre cuando uno piensa en un proyecto del tipo que sea. Al lector, y tanto al lector a quien lo va a seleccionar o darle su aprobación, como a al espectador mismo, le es muy necesario, por un lado, detectar, descubrir dentro de la idea que ustedes tienen, que hay elementos familiares. Todos queremos, cuando escuchamos una idea, identificar algo en ella de la cual nos podamos agarrar, algo que ya conozcamos. Pero a la vez tiene que tener elementos originales, porque si no sería aburrida. Del delicado equilibrio entre esta condición de familiar, conocido y original, es de donde salen los proyectos interesantes. Si el proyecto es absolutamente original, pero demasiado original, si nunca nadie vio nada parecido, va a ser mucho más difícil encontrar un interesado. Aquel que se interese en nuestro proyecto, que es absolutamente nuevo y que que no tiene parangón, que no tiene ningún tipo de referencia a algo conocido,
y va a impresionar bien a alguien que esté muy, muy de punta, muy a la búsqueda de proyectos absolutamente disruptivos y novedosos, pero no es lo común, porque también piensen que vuestro proyecto finalmente tiene que llegar a un espectador, y los espectadores en general prefieren tener elementos con los cuales se sientan cómodos. Si el proyecto es totalmente nuevo, y eso además es algo muy difícil, porque sabemos que la gran mayoría de las historias ya están contadas y lo que nosotros podemos es encontrar una forma nueva y original de contar una historia ya conocida. Tenemos que darle al lector y luego al espectador algo de qué agarrarse, y de ahí esta posibilidad entre familiar y original. A la vez, dentro de este texto de 3 oraciones, tenemos que establecer lo que se llama una pregunta activa, suficientemente atractiva. Esta pregunta activa es lo que va a hacer que el lector de nuestra premisa no se quede tranquilo con lo que está leyendo, sino que quiere ir un poco más allá. Y necesitamos que quiera ir un poco más allá, porque si este texto encabeza una carpeta, por ejemplo, donde luego viene un guión de largometraje de 95 páginas, tenemos que darle al lector el deseo suficiente para que tenga ganas de encarar la lectura de ese guión. Piensen que en general estas carpetas, cuando uno las presenta, no son las únicas. Son carpetas que van junto con montones de carpetas más, y en alguien que está seleccionando, y lo mejor es proponerle algo que le genere un deseo de tal forma de que avance sobre el guión. Y sugerir su duración probable. Y esto se los pongo muy firmemente. Cada vez que nosotros les pedimos que ustedes nos cuenten su proyecto, es casi en ningún caso arrancan diciendo es un cortometraje, o es un largometraje, o es una serie de tantos episodios, de tantos minutos. Y esto es elemental, porque ustedes cuando están contando vuestro proyecto, en la cabeza ustedes saben de qué están hablando, pero el que los escucha no. Entonces ustedes me cuentan una historia, y no me dicen si es un cortometraje, un largo, un medio, una serie, si es una serie de cuántos episodios, de cuántos minutos cada episodio. Y eso para el que escucha es fundamental, porque tiene que poder encuadrar en un esquema de producción de idea que ustedes están contando. ¿Qué debe contener esta premisa? Recuerden que son 3 oraciones. Un texto muy esquemático, que tenga la finalidad que les compartí en la pantalla anterior. Bueno, ¿cómo lo formamos? ¿Qué elementos debe tener? Debe tener el género del guión y su frase calificadora. Esto, así como les decía hace unos minutos, que tienen que decir si es un cortometraje, un largometraje, también es muy importante a la hora de clarificar de entrada de qué están hablando, que tenga el género del guión y su frase calificadora. ¿A qué me refiero? Y, por ejemplo, un thriller, que es el género, y su frase calificadora. Un thriller de acción, un thriller psicológico, un thriller conspirativo, una comedia romántica, una comedia de enredos, una comedia familiar. Esto también se aplica no solamente a la ficción, sino a los documentales, ¿no? Un documental de creación, de la naturaleza, biográfico, de autor, observacional. Y a veces se puede hacer comparando con otra película.